Un saludo a todos. Vamos a ver un repaso de esta clase que todos conocen. Esto como un flashback del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Okay? Esto va a ser un repaso, ya todos han visto en algún momento, e incluso muchos en varias ocasiones han visto esta clase, o sea que no es nada nuevo. Lo que vamos a hacer es un repaso y probablemente en las próximas semanas se planificará una evaluación. Recordando la importancia del riñón en el control de la presión arterial, en el control de los electrolitos, llámese sodio, potasio, magnesio. Por lo tanto, el riñón es un órgano central tanto en la fisiopatología de la hipertensión como un blanco terapéutico en el tratamiento de la hipertensión. El riñón aquí es fundamental. Y dentro del riñón hay un sistema. Es un sistema que no solo incluye el riñón, pero el riñón es uno de sus protagonistas, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es un sistema que cuando se activa genera retención de agua y de sodio, retención de líquido, retención de sodio, aumento de la presión arterial, contracción de los vasos sanguíneos, aumenta el trabajo cardíaco, disminuye el flujo de sangre hacia el riñón, genera inflamación, esto es importante, genera inflamación. Y al generar inflamación genera radicales libres y estrés oxidativo. Y además de eso genera fibrosis o reemplazo del tejido normal de los diferentes órganos por colágeno y tejido fibroso. E induce o acelera la hipertrofia del corazón y del músculo liso de los vasos sanguíneos. Todo eso son efectos dañinos. Entonces nos preguntamos por qué el sistema renina-angiotensina existe si lo que hace es hacernos daño. Resulta que este es un sistema que en condiciones normales debería estar suprimido y solo debería activarse en situaciones de emergencia. Y esas situaciones de emergencia vienen dadas cuando hay disminución del líquido corporal, ya sea porque hay una hemorragia y hay pérdida de sangre, o porque el paciente está deshidratado, sea por ayuno prolongado, porque no ha ingerido líquido, porque tenga diarrea o vómitos o alguna pérdida de líquido que genere pues esta hipovolemia o esta disminución del volumen de líquido corporal. Esta es una situación que genera la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona para que aumente la presión arterial, retenga agua, retenga sodio y de alguna forma contrarreste a esta deshidratación o esta hemorragia que tiene el paciente. El problema es que este sistema está formado por proteínas que a su vez están codificadas por el código genético de cada persona, por lo tanto estas proteínas son diferentes entre una persona y otra. Y hay personas que pueden tener hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto genera inflamación crónica, hipertensión arterial, daño cardíaco, daño renal, entre otras cosas. Es por eso que en estas enfermedades uno busca bloquear este sistema con los medicamentos que vamos a hablar más adelante. Cuando el sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa, se eleva la presión arterial por dos mecanismos. El primero es vasoconstricción, el vaso sanguíneo se cierra y eso aumenta la resistencia de los vasos sanguíneos, por lo tanto aumenta la presión arterial. Y el segundo mecanismo es la retención de agua y por supuesto de sodio, que el agua y el sodio siempre van juntos en el ser humano. Y por supuesto, al haber más líquido y más sodio dentro de los vasos sanguíneos, pues aumenta la presión de estos. Entonces, en el sistema renina-angiotensina, cuando está activado, aumenta la presión arterial y en el paciente hipertenso, frecuentemente este sistema está hiperactivo. Es por eso que es una diana terapéutica de los pacientes hipertensos, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recuerden que favorece la hipertrofia del corazón y de los vasos sanguíneos, del músculo liso de los vasos sanguíneos, y eso a su vez predispone a daño a largo plazo, a disfunción cardíaca, insuficiencia cardíaca, isquemia del corazón, entre otras cosas. En la insuficiencia cardíaca, el sistema renina-angiotensina-aldosterona está hiperactivo de igual forma por el mal bombeo de sangre del corazón que está en insuficiencia cardíaca. Esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona genera inflamación, fibrosis, remodelado del corazón, hipertrofia del corazón y retención de agua, lo cual sobrecarga aún más el corazón. Por lo tanto, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, el sistema renina-angiotensina-aldosterona empeora la función cardíaca y es por eso que debemos bloquearlo para que el paciente mejore. Aquí tenemos el corazón como termina dilatado por la sobrecarga de líquido que tiene. Habíamos visto que el sistema renina-angiotensina-aldosterona consta de varias proteínas que una va activando a la siguiente. Es como una cascada de eventos donde una proteína activa a la otra y luego esta activa a la otra, hasta que llegamos a la angiotensina 2, que es la que se une a su receptor y genera el efecto nocivo que ya vimos anteriormente.
Recuérdense que actualmente el sistema es un poco más complejo, ya se reconoce que hay varias enzimas, no solamente la ECA1, sino que existen varios tipos de enzimas convertidoras en angiotensina y varios tipos de angiotensina, no solo la 1 y la 2, sino que existen angiotensina 3, angiotensina 4, entre otros derivados. La primera de las proteínas es la renina, que es producida por el riñón. El riñón tiene sus sensores que detectan disminución del flujo sanguíneo, disminución del sodio, entre otras estímulos, ¿okay?, que le hacen pensar al riñón que ese paciente tiene una hemorragia o tiene deshidratación, entre otras cosas. Y estos estímulos inducen la liberación de renina. La renina lo que hace es activar al angiotensinógeno. Recuerden que el angiotensinógeno es una proteína inactiva que está circulando por la sangre en todo momento. Todos tenemos angiotensinógeno. Es producido principalmente por el hígado y anda circulando como una granada inactiva. Ella, como bien digo, es similar a una granada. Hasta que no quitemos la porción de la proteína que la mantiene inactiva, ella no hace nada. Pues cuando aumentan los niveles de renina por los estímulos que ya les mencioné sobre el riñón, esa renina corta el angiotensinógeno, le quita uno de los seguros a la granada y la convierte en angiotensina 1, que ya tiene cierta actividad, pero todavía no es muy potente. Ella necesita volver a ser activada, se le necesita cortar otro pedazo de la proteína para que sea totalmente activa. En eso tenemos la enzima convertidora de angiotensina. Es una proteína que está en el endotelio, o sea, en la capa interna de los vasos sanguíneos, sobre todo a nivel pulmonar, de los vasos sanguíneos pulmonares. Cuando la sangre pasa por esa zona, lleva consigo la angiotensina 1. Esa angiotensina 1, con acción de la enzima convertidora de angiotensina o ECA, se convierte en angiotensina 2. Es cortada y se convierte en angiotensina 2, que es más potente. Y esta angiotensina 2 se une a su receptor, generando efectos nocivos, como ya les mencioné: elevación de la presión arterial, retención de agua y sodio, inflamación, fibrosis, radicales libres, hipertrofia del corazón, entre otras. Ahora se sabe que hay otra ECA, que es la ECA2. Es una enzima convertidora de angiotensina de tipo 2 que convierte la angiotensina 1, en vez de convertirla en angiotensina 2, la convierte en angiotensina 1,7, la cual se une a otro tipo de receptor diferente que genera efectos beneficiosos. Elimina sodio, elimina agua, es antiinflamatorio, disminuye la fibrosis, disminuye el riesgo cardiovascular, baja la presión arterial. Entonces nos interesa bloquear la vía de la ECA1 para favorecer la vía de la ECA2. Y eso lo logramos mediante dos tipos de medicamentos diferentes. Tenemos los inhibidores de la ECA, sus siglas son IECA, como enalapril, ramipril, captopril, lisinopril, fosinopril. Y tenemos los inhibidores del receptor de angiotensina 2. Tenemos estos dos tipos de medicamentos, ¿okay? Nunca debemos usar los dos al mismo tiempo. Debemos elegir uno u otro. Ya vamos a ver en qué caso se decide por uno o por otro. En cualquiera de los dos casos, estamos bloqueando el sistema de la ECA1, es decir, estamos bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona clásico, que genera efectos dañinos. Eso hace no solamente que deje de producirse el efecto dañino, sino que todo se derive al sistema de la ECA2, generando efectos beneficiosos. Okay, aquí tenemos el esquema y donde actúan los IECAs y donde actúan los ARA2. Okay, tenemos que recuerden que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, esas proteínas están en la sangre circulando y haciendo efectos a distancia. Eso es el sistema renina-angiotensina-aldosterona sistémico, y un sistema hístico tisular que está en cada uno de los órganos, ¿okay?, generando los efectos relacionados con la inflamación y la fibrosis y la hipertrofia. Los IECA, pues al inhibir la ECA, pues no convierto o disminuye la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esa angiotensina 2, como van a disminuir la concentración de angiotensina 2, pues ya nadie se va a unir al receptor y no van a ocurrir los efectos dañinos. El problema es que la ECA tiene otras funciones también en el cuerpo. Una de sus funciones es eliminar la bradiquinina, que es una proteína inflamatoria. Entonces hay algunos pacientes susceptibles que cuando yo bloqueo la ECA se acumula la bradiquinina, y esa bradiquinina, que no tiene nada que ver con la hipertensión, ella lo que hace es generar inflamación, tiene efectos parecidos a la histamina. Entonces estos pacientes susceptibles, no le pasa a todo el mundo, pero estos pacientes susceptibles, que no son pocos, tienen angioedema y tos persistente. Y cuando esto ocurre, debemos inmediatamente suspender el medicamento porque el angioedema puede ser peligroso. ¿Okay? Entonces cuando el paciente empieza a toser o a tener angioedema, debemos suspender inmediatamente el fármaco y pasar a un ARA2, que los ARA2, como no bloquean la ECA sigue activa
y sigue degradando bradiquinina, por lo tanto no se acumula la bradiquinina y no hay angioedema ni tos. Entonces los IECA generan tos y angioedema y los ARA2 no. Aquí tenemos los IECAs, los PRILES y tenemos los sartanes. ¿Qué hacen los sartanes o los antagonistas de receptores de angiotensina 2 o los ARA2 por sus siglas? Bloquean el receptor de manera que existe la angiotensina 2, pero la angiotensina 2 no puede unirse eficazmente a su receptor porque está bloqueado por el medicamento. Por lo tanto, no hace los efectos adversos. ¿Okay? Como ven, no interactúa con la bradiquinina, la ECA está funcional y por lo tanto no hay tos ni angioedema. Tenemos los sartanes, el laboratorio tiene olmesartán, candesartán y losartán como genérico. ¿Okay? Los efectos de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona son lo que nos dice la lógica. Disminuimos inflamación, disminuimos fibrosis, favorece el flujo sanguíneo del riñón, por lo tanto tiene efectos nefroprotectores, disminuye la hipertrofia del corazón, además de que disminuye la presión arterial. Todo eso hace que el corazón trabaje mejor, o sea que tiene efectos también cardioprotectores. Disminuye la mortalidad, tanto por causa cardíaca como por cualquier otra causa en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Baja la presión arterial en el paciente hipertenso de forma eficaz, o sea, son buenos antihipertensivos. Tienen bastantes beneficios. Disminuyen riesgo cardiovascular, riesgo de un ACV, riesgo de un infarto. Todo eso lo hacen la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tanto si lo hago a través de un IECA como si lo hago a través de un ARA2, pero nunca juntos. Puedo elegir uno u otro. En la hipertensión, como ya mencionamos, disminuye la vasoconstricción, por lo tanto relaja el vaso sanguíneo se abre, se relaja, se dilata, eso disminuye la resistencia y baja la presión arterial, además de que disminuye la retención de sodio y agua. ¿Okay? Es importante mencionar que los pacientes que tienen daño renal precoz pueden tener sus valores de laboratorio normales de urea y de creatinina y pueden orinar perfecto y todo lo demás, pero pueden presentar en el examen de orina presencia de proteínas en orina, eso se llama proteinuria, proteínas en orina, proteinuria. Los IECA y los ARA2, ambos, disminuyen la proteinuria y eso también ayuda a proteger el riñón. Por eso tienen efectos nefroprotectores. ¿Qué voy a elegir? Bueno, aquí les traía varios estudios, como esto es un repaso, lo que vamos a sintetizar. ¿Qué voy a elegir? Los IECA, en general, tanto en pacientes ancianos como pacientes diabéticos, como en general los pacientes hipertensos, son bastante similares. Los dos son una maravilla. Tanto los IECA como los ARA2 reducen la presión arterial, la inflamación, la fibrosis, disminuyen la mortalidad por causa cardiovascular y por cualquier causa, reducen riesgo cardiovascular, reducen la incidencia de infarto, de ACV. ¿Okay? Todos son una maravilla, protegen el riñón, son exactamente igual de buenos, son muy, muy, muy buenos. En general, hablando de grupos de IECAs versus ARA2. ¿En qué condiciones los IECA son mejores? En los pacientes postinfartados. En los pacientes postinfartados, en la inmensa mayoría de los estudios, refieren que son mejores para reducir riesgo cardiovascular que los ARA2. No quiere decir que los ARA2 no sirven, los ARA2 siguen siendo buenos incluso en el paciente infartado, pero los IECA han demostrado en la mayoría de los estudios grandes ser aún mejores que los ARA2. Entonces el paciente postinfartado, sobre todo si es un infarto reciente, generalmente nos decantamos por un IECA. Ahora, los ARA2 son los que están indicados en el paciente, incluso cuando, por ejemplo, un paciente infartado que se beneficia más de un IECA, cuando el paciente tose o tiene angioedema, debe ser inmediatamente rotado a un ARA2. ¿Okay? Los ARA2 tienen la ventaja de que no generan tos, por eso son los más usados. Casi siempre, en el día de hoy, los IECA fueron usados en tiempos pasados, ¿no? Todavía se siguen usando. Pero la mayoría de los pacientes que solo van por hipertensión o por daño renal o cardíaco, generalmente indicamos ARA2 porque nos quitamos la preocupación de que el paciente le dé tos o le dé angioedema, excepto en el paciente infartado. Es el único que entramos de primera instancia con el IECA. Estos son los estudios que lo respaldan, ya conocidos por todos. Vamos a pasarlos. Recuerden, bueno, vamos a ir viendo los diferentes ARA2. Tenemos el candesartán. Tiene un inicio de acción de 3 a 4 horas posterior a la toma del medicamento. Tiene una vida media de 9 horas, relativamente larga, que permite una dosificación de una sola vez al día, lo cual es cómodo para el paciente. La dosis inicial es de 4 miligramos al día. En Venezuela no existe esa tableta de 4 miligramos, se podría dar la mitad de 8. Okay, hay que verificar que el Blocax esté ranurado, no lo recuerdo en este momento. Pero la dosis inicial
que está recomendada por la literatura es de 4 miligramos, si bien no es raro que empecemos con 8. La dosis máxima que se puede alcanzar es de 32 miligramos. ¿Okay? Con el candesartán recordamos, bueno, aquí está el estudio donde comparan con telmisartán y son exactamente igual de buenos en la parte antihipertensiva. Recordando los estudios comparados tanto con lisinopril como con placebo, que demuestran que son igual de buenos como antihipertensivos, tanto candesartán como lisinopril, pero el candesartán muestra una mejoría notable después de 12 meses de tratamiento en las pruebas cognitivas, las pruebas mentales, ¿okay? De los pacientes que tienen demencias leves. De igual forma, en estudios con resonancia magnética, tanto si lo comparamos con placebo como con lisinopril, ha mostrado mejoría en la microcirculación, o sea, en el flujo sanguíneo de los pequeños vasos sanguíneos en diferentes áreas del cerebro, lo cual le da un efecto prometedor en lo que respecta a prevención y tratamiento de la demencia leve, demencias vasculares leves de pacientes ancianos que no tienen o no han demostrado hasta ahora los demás medicamentos. Tiene su estudio SHARP, que es el estudio clásico que demuestra disminución significativa de la mortalidad y la morbilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, el candesartán está respaldado por este estudio y tiene sus ventajas, como digo, la larga vida media. Tiene efecto profiláctico antimigrañoso, importante también, junto con propranolol, es el otro medicamento del laboratorio que también tiene efecto profiláctico. Quiere decir efecto profiláctico que no quita el dolor cuando el paciente tiene dolor, pero evita que el paciente le dé el dolor. Disminuye la frecuencia de las crisis migrañosas. ¿Okay? Con el olmesartán, ¿qué podemos decir? Inicio de acción de 1.4 a 2.8 horas. Tiene un tiempo de vida media aún más largo que el candesartán, por lo cual el efecto es más duradero. Se da una sola vez al día. La dosis inicial es de 20. Sin embargo, alguna literatura habla de 10 miligramos. Y la dosis máxima a alcanzar es de 40 miligramos al día. ¿Qué podemos decir con el olmesartán? En resumen, en diferentes estudios cabeza a cabeza comparados tanto con IECAS como con ARA2 ha demostrado ser el mejor antihipertensivo. No estamos hablando de que es el mejor de protección renal o protección cardíaca o disminuir proteinuria, no. Solamente desde el punto de vista de la hipertensión es el mejor antihipertensivo de este grupo de fármacos, incluyendo IECAS y ARA2. ¿Okay? Lo compararon aquí con lisinopril, ramipril, perindopril, valsartán, losartán, candesartán, irbesartán, y en todos ha demostrado ser superior. Por lo tanto, podemos decir del olmesartán que es el mejor antihipertensivo de este grupo de fármacos. ¿Okay? Tiene un tiempo de vida media largo. Aquí podemos ver que incluso la mañana siguiente de haber tomado la tableta todavía tiene el efecto antihipertensivo. O sea que es un medicamento muy bueno, de hecho es mi favorito. Con el losartán tiene un tiempo de vida media un poquito más corto. Actualmente se recomienda darlo una vez al día, sin embargo, antes en la literatura antigua mencionaba que se debía dar 2 veces al día. Todavía uno ve frecuentemente pacientes que la consumen 2 veces al día. ¿Okay? El caso es que la duración del efecto es mucho más corta que candesartán y olmesartán e irbesartán. ¿Okay? La dosis inicial es de 25 miligramos al día. No hay tabletas de 25, se podría cortar por la mitad la de 50, y la dosis máxima es 100. Antes se mencionaba en mucha literatura 150. Actualmente la dosis máxima recomendada es de 100 miligramos. ¿Qué podemos decir de losartán? Es bueno, bonito, barato. Tiene menor costo, alta disponibilidad. En muchos ambulatorios incluso lo regalan. En todos lados hay losartán. Conocido por todo el mundo. Medicamento con muchos años de uso, de evidencia, de experiencia en su uso. Y tiene su estudio, así como el candesartán en el SHARP, este tiene el estudio ELITE, que también avala su uso, comparado con captopril, en el cual demuestra ser igual de bueno en prevención cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, el losartán, si bien no es tan potente y existen fármacos mejores, no deja de ser una buena opción económica y accesible para los pacientes.